Bienvenidos a Estrategia Televisión. En este vídeo vamos a hablar del avión de transporte C390 Millennium fabricado por la compañía brasileña Embraer. Vais a conocer este avión en profundidad, vais a conocer tantos detalles técnicos como detalles operativos, como el desarrollo, el presente y el futuro de este avión. Quiero que estéis muy atentos a vuestras pantallas, porque lo que vais a ver es algo muy importante, no solamente a la hora de entender el avión, sino de comprenderle realmente sus capacidades. Estáis viendo un proceso en el cual se está limpiando 1800 metros de selva, se está quitando los árboles, se está adaptando el terreno. ¿Para qué? Pues para aquello que veis en vuestras imágenes, para que el C390 pueda despegar. Vamos a hablar un poquito primero de este avión y luego ya nos metemos con los datos técnicos. El C390 es un avión de transporte táctico. Es un avión que va en la línea del Hércules. De hecho, podemos decir que es el Hércules brasileño. Es exactamente idéntico al Hércules, pero mejor. ¿Por qué es mejor que el Hércules? Hombre, en primer lugar, porque es un avión mucho más moderno y avanzado que el Hércules. El Hércules, no olvidemos que es un avión de los años 60 al que se le ha ido estirando, se ha ido sacando nuevas versiones en base a la versión original, mientras que el C390 es un avión del siglo XXI. Obviamente, las comparaciones son odiosas, aunque realmente el C390 en la liga que juega es en la liga del Hércules, es decir, en esa aviación de transporte táctico creada y diseñada fundamentalmente para realizar misiones de lance entre diversos aeropuertos. Solo que el C390 está muchísimo más capacitado que ello para realizar este tipo de misiones que el Hércules. El C390 juega en una liga muy superior a la de otros aviones como por ejemplo el CASA C295 o el C-27J Spartan, y en una liga muy inferior a la que pueden jugar otros aviones como el A400M o como el C-17 de Estados Unidos. Este avión, que es un desarrollo de la compañía brasileña Embraer, realmente es bastante internacional. ¿Por qué? Porque de brasileño, más allá de la propia fabricación y ensamblaje que se realiza en Brasil, tiene muy poquito. Muchísimo de su sistema, la inmensa mayoría de ellos, vienen de proveedores de otros países, fundamentalmente de Europa y de Estados Unidos, empezando por el propio motor. Aún así, Embraer ha conseguido fabricar una aeronave excepcional, muy probablemente la mejor en su segmento. Para mí personalmente lo es y creo que está mucho más capacitada que incluso versiones más modernas del Hércules. Además, es un avión que está consiguiendo posicionarse en el mercado. Es cierto que los contratos que consigue son contratos pequeñitos, 2 aviones por aquí, 3 aviones por allá, pero da exactamente igual, consigue esos contratos. Al final, los países que compran el C390, si no comprasen este avión, comprarían directamente el Hércules. Es muy poco probable que los países que no comprasen el C390 fuesen a comprar, por ejemplo, el C295, porque es un avión con capacidades inferiores, o que fuese a comprar el A400M, que es un avión muchísimo más capaz que el C390 y también, por supuesto, más caro. Hasta ahora lo cierto es que han conseguido bastantes contratos los de Embraer exportando este avión. Han conseguido, por ejemplo, exportarle a Portugal, ha conseguido, por ejemplo, exportarle a Hungría, 2 países que pertenecen a la OTAN, que tiene un simbolismo importante, aunque la práctica no es gran cosa, pero bueno, tiene un simbolismo importante. Hungría adquirió solamente 2, Portugal un poquito mejor, adquirió 5, luego se ha firmado contrato por 4 unidades con Austria, por 2 unidades con la República Checa, 5 unidades con Holanda, con Corea del Sur 3 unidades. Sí, estamos viendo que no son grandes pedidos de 12, 15, 18, 20, 25 aviones, pero aún así son todos pedidos que suman y pedidos que están colocando a este avión en el mercado internacional y le están dando un auge importante. Bien es cierto que no son, por ejemplo, ese pedazo de pedido de 50 y pico unidades que consiguió CASA con la India, pero da exactamente igual. Lo importante es que se consigan pedidos. No solamente por mantener abierta la línea de montaje, recordemos que la Fuerza Aérea Brasileña inicialmente realizó un pedido de 19 aviones, sino porque, aunque se compren en pequeñas cantidades, lo que importa es que se compre, que esté ahí. Y eso es realmente muy relevante. Además, Embraer, a conseguir vender estos aviones a países de la Unión Europea, hace que su producto también adquiera un gran simbolismo de calidad y de fiabilidad en el entorno mundial. El C390, como he dicho, es un avión de transporte táctico que está en la línea similar
a la del Hércules. Y es un avión perfecto para países de tamaño medio, como son la inmensa mayoría que lo ha comprado. Quitando el tema de Brasil, el resto de países, como veis, son países bastante pequeñitos. La inmensa mayoría de ellos ni siquiera llegan a los 100.000 kilómetros cuadrados de extensión. No es un avión precisamente diseñado para el transporte aéreo estratégico. No es un avión que pueda llevar grandes blindados, helicópteros pesados, piezas de artillería y demás. No es esa su función. Su función es exactamente la misma que la del Hércules. En este aspecto, obviamente, a Brasil le viene muy bien, porque se dota de un avión de transporte táctico que puede permitir enlazar diversos puntos de su país. Pero obviamente el transporte de, por ejemplo, vehículos blindados por encima de las 30 toneladas, los típicos vehículos de cadenas, el transporte de helicópteros de tamaño medio y pesado, el transporte de grandes cargas logísticas es una capacidad que el C390 no cubre. Para eso tendrías que irte a aviones más capaces y más preparados como el A400M. Vamos a proceder a conocer un poquito el avión con datos exactos, con datos técnicos exactos, para que os podáis hacer una idea del mismo, ¿de acuerdo? El C390, como os he dicho, es un avión diseñado por la compañía brasileña Embraer, la tercera mayor compañía de fabricación aeronáutica del mundo. No es una broma, es muy buena compañía. Tiene una tripulación de 3 pilotos, ya sabéis, copiloto, piloto y, por típico de estos aviones, el jefe de carga. Si os interesan sus datos, pues su envergadura es de 35 metros, su longitud también es de 35 metros, su altura es de casi 12 metros, 11,84, y su peso máximo al despegue es de 86.999 kilos, con una capacidad máxima de combustible de 23.000 a 35.000 kilos, pudiendo llevar además 3 tanques de combustible auxiliares. Lo que nos importa, capacidad de carga y alcance. Bueno, la capacidad de carga, obviamente aquí siempre estamos hablando de forma combinada, es de 26.000 kilos. Esa es su capacidad de carga. Puede llevar bien 80 soldados o puede llevar 74 camillas para evacuación de heridos. Puede llevar 66 paracaidistas o puede llevar 7 palets de 463 litros máximo. Lo que respecta a su rendimiento, su velocidad máxima es de 988 km por hora. Esto es muy importante, es un dato extraordinario para este avión, es un dato magnífico. Veis que casi puede llegar a superar los 1036 o por ahí la Mach 1, que es el máximo antes de romper la barrera del sonido. Perdón, el mínimo antes de romper la barrera del sonido. El máximo de este avión es 988 km por hora. Es una velocidad de cualquier reactor intercontinental de pasajeros, le hace, por ejemplo, Boeing 777 o A350 o cualquiera de estos. Además, su velocidad de crucero es de 870 km por hora y la velocidad de pérdida de 193 km por hora. Está muy bien esto porque, ahora hablaremos más adelante de las versiones, la velocidad de pérdida es la velocidad, digamos, a la mínima a la que puede volar el avión, ¿de acuerdo? Entonces, estos 123 km por hora en este tipo de aeronaves para unas determinadas misiones son extremadamente útiles. Como veis, una gran diferencia entre la velocidad de pérdida y la velocidad máxima. Estamos hablando de una diferencia de, pues, prácticamente 800 kilómetros. ¿Cuál es su alcance? Su alcance con los 26.000 kilos, que es la carga máxima que puede llevar, es de 2.000 kilómetros. Como veis, es un alcance fundamentalmente táctico, ni siquiera podría enlazar un punto de Brasil con otro. Si reducimos un poquito la carga, la reducimos a 23.000 kilos, aumenta un poquito su alcance. Su alcance sería 2.700 kilómetros. Y si reducimos mucho más la carga, la dejamos en 14.000 kilómetros, en 14.000 kilos solamente, su alcance sería a los 5.000 kilómetros. Su techo de servicio es de 11.000 metros. Y de este equipo se han desarrollado 3 versiones, o por lo menos se ha desarrollado una, se está creando una segunda y se ha pensado en una tercera. Por ejemplo, ¿qué 3 versiones se ha desarrollado? Bueno, la primera de ellas, la que todos imagináis, avión de transporte táctico. Esta es la primera versión. Su función es, pues básicamente, como su nombre indica, operar cargas, transportarlas, pasajeros, paracaidistas, evacuación médica, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una segunda versión, KC390, que ojo que originalmente se llama así, luego le cambiaron el nombre, por motivo más que obvio, que es una versión de reabastecimiento aéreo. De momento no se ha pedido ninguna unidad de este modelo.
excepto la Fuerza Aérea Brasileña, obviamente cliente de lanzamiento. Y luego hay una tercera versión que se ha denominado IVR, India Victor Romeo, del C-390, que sería una versión destinada a la patrulla marítima y lucha antisubmarina. Esta versión, en teoría, debería entrar también en servicio con la Fuerza Aérea Brasileña para reemplazar a los aviones que están actualmente en servicio de la Fuerza Aérea Brasileña, que son los archifamosos Lockheed P-3. Como veis, con estos datos tácticos, con estos datos técnicos, el avión para el transporte táctico es un avión extraordinario. Además, el propio desarrollo del avión no es algo puramente brasileño, sino que ha intervenido en él muchísimos subcontratistas. Por ejemplo, la compañía OCMA ha estado involucrada en el diseño y fabricación de los sponsons. Por ejemplo, otras compañías como Rockwell Collins se han encargado de la aviónica, se ha encargado del sistema de carga. Otras compañías se han encargado de fabricar y suministrar los motores. Por cierto, no hemos hablado nada de los motores de esta aeronave. Si tenéis curiosidad o gusta el mundo de los motores y demás, pues que sepáis que están dotados de 2 turbofan IAI V2500 que le dan un empuje cada uno de 139,4 kN. Estos motores son fabricados por la compañía International Aero Engines, una compañía que es de origen estadounidense, está en el estado de Connecticut. Como os estaba indicando, ha habido muchas compañías internacionales que han trabajado en el desarrollo de este avión. Por ejemplo, la compañía italiana Galileo ha otorgado el radar al mismo, también le han otorgado los módulos SART, ISAR, SAR y demás. Otras compañías directamente, por ejemplo, se han encargado de los sistemas de fly-by-wire. Otros han diseñado, por ejemplo, la parte trasera del fuselaje. El sistema de navegación lo ha otorgado la compañía francesa Thales Group. Como veis, cada parte tiene su padre y de su madre. Básicamente, Embraer se ha encargado de desarrollar la idea y de ponerla en servicio, mientras que los restos de componentes, sobre todo cuando entrábamos en componente altamente tecnológico de la aeronave, pues han venido proveedores extranjeros a suministrarlo. ¿Esto es positivo? ¿Esto es negativo? Bueno, esto es una muestra de que la industria aeronáutica brasileña tiene unas capacidades muy importantes, pero también tiene unas limitaciones muy importantes. Y en segundo lugar, cuando tienes un avión con tantos componentes, pues sí es cierto que puedes tener algunos problemas con determinados países a la hora de la exportación. Pero al final puedes perder 1, 2, quizás 3 contratos como mucho, pero estas cosas en el mercado internacional, si no eres una dictadura, no sueles tener problemas con ellos. Puedes perder algún contrato. Por ejemplo, ahí está España. España perdió un contrato con Venezuela por los C-295, pero sin embargo el C-295 es el avión de transporte táctico más vendido del mundo, con más de 300 unidades en este siglo. Ningún avión se ha vendido tantos como el C-295, perdón. Con lo cual, en ese aspecto, bueno, sí, has perdido un contrato, ¿y cuánto has ganado? Decenas y decenas y decenas de ellos. Pues al final te acaba compensando las cosas como son. Hay también otro aspecto muy importante a tener en cuenta del C-390, que es un avión ideal para mantener unas capacidades de transporte aéreo importantes. Aunque ya habéis visto que su capacidad de carga no es algo del otro mundo, no es algo importante. Estamos hablando que no llega ni a 30.000 kilos. Por ejemplo, no podría llevar un TAM o no podría llevar un VCTP, por poner un ejemplo con los blindados de cadenas que hay en América del Sur. No podría llevar, por ejemplo, el Leopard 2A4 de Chile, por poner un ejemplo. Hay muchísimos sistemas que no podría llevar. Sí puede llevar vehículos de ruedas. Vehículo de ruedas hasta un peso máximo de 26 toneladas, podría llevarlo. Con lo cual hay una amplia gama de blindados que pueden entrar en este avión y pueden ser transportados en este avión. Otros blindados, por ejemplo, como sería el caso del Toro español, por poner un ejemplo, pues no podría ir aquí por una cuestión de pesos y por una cuestión de la altura de la cabina, pero también hay una amplia gama de blindados que pueden ser transportados en el C-390. Yo personalmente creo que el C-390 va a tener muchísimo éxito. Para mí es mejor por una cuestión de sistemas de diseño de aeronave. También hay que tener presente que son dos desarrollos que el tiempo se han llevado pues prácticamente medio siglo. Pero a pesar de ello, creo que el C-390 aporta muchísimas cosas muy importantes. Creo que el C-390 tiene unas grandes ventajas, como su enorme capacidad operativa. No en vano he empezado este vídeo poniendo el ejemplo del avión, cómo es capaz de operar desde pistas no ya poco preparadas,
directamente pistas de tierras. Directamente una pista de tierra que tú en mediodía has conseguido montar con unas cuantas maquinarias, excavadoras y demás. Es un avión, ojo a este dato, realmente factible y asequible para la inmensa mayoría de los países, porque su precio, dependiendo de la configuración final, está en torno a los 55 millones de dólares. Es un precio bastante económico. Los Hércules no bajan de los 60, de hecho la versión alargada del Hércules se te va a los 90 millones. El precio es bastante comedido y además es un avión extremadamente fiable. No ha dado un solo problema, no ha puesto en peligro ninguna misión, se le ha empezado a probar ya bastante, sobre todo por parte de la Fuerza Aérea Brasileña. Y claro, si tú unes precio barato, unes capacidad de transporte bastante decente, sobre todo para países que no son especialmente grandes, y si a esto le unes que es un país como Brasil exportador, que básicamente se va a exportar a cualquiera que le pida y el único problema para exportar quizás pudiese venir por alguno de los componentes, muchos de ellos se pueden cambiar por otros, no son, quitando el motor, poquito más de los componentes pueden ser críticos. En ese aspecto, pues creo que el avión va a ser muy exportado. Creo que el avión va a ser muy exportado. Los pedidos iniciales que hemos visto, que vienen sobre todo de países que han estado operando el Hércules y que han apostado por este avión por una cuestión de precio, de fiabilidad y de seguridad en su proceso de fabricación, de adquisición y por supuesto la independencia que te da, creo que todos estos componentes van a hacer que siga siendo un avión muy exportado. Hay muchísimos países en el mundo que operan Hércules, que han estado por otro lado operando aviones de transporte de origen soviético, sobre todo la familia de los Antonov, y creo que este tipo de aeronaves a ambos le van a dar una sustitución muy importante. Creo que este tipo de aeronaves que os he comentado en el C390 no solamente va a encontrar su sustituto, sino también su rival. Uno porque no se han desarrollado, otro como es el caso de Estados Unidos porque ha preferido seguir alargando el Hércules. Por supuesto que el C390 se va a encontrar con pedidos políticos, claro está, que no va a poder ganar, pero en el cómputo global creo que el C390 va a ser un éxito total para Brasil. Y además, para mí hay una cosa de gran valor en este proyecto y en este avión, más allá de sus capacidades de transporte y demás, y es el hecho de lo que le otorga a Brasil como independencia. Es cierto que Brasil básicamente se ha dedicado a poner el cascarón y a ensamblar todo lo demás, pero también es cierto que esto lo ha hecho Brasil, no lo ha hecho ningún otro país. Brasil ha sido el único capaz de hacerlo. Y lo cierto es que la aviación de transporte táctico ahora mismo en el mundo básicamente es España con el C295, una empresa italiana, Alenia, con el C27, que no deja de ser una modificación de otra aeronave más antigua, del G222. Antonov, con el tema de Ucrania, está como está y va a seguir así. Y Ilyushin está en la misma situación. Y lo cierto es que en este escenario no tienes mucho donde agarrarte y básicamente te entra Estados Unidos. Con lo cual, en este aspecto, creo que el C390 tiene por delante un camino espléndido y va a conseguir muchísimas ventas, porque para el transporte táctico, para mí personalmente, en el campo en el que actúa, en el sector que actúa, en el sector entre las 20 y las 30 toneladas, es el mejor que hay. Es el mejor que hay y además muchísimos países que son pequeños y que le viene bien este avión, que son básicamente, como habéis visto, todas las exportaciones, porque al final, mirar, Corea, menos de 100.000 kilómetros cuadrados, Portugal, lo mismo, menos de 100.000, Hungría, Holanda, Eslovaquia, todos estos países son países pequeñitos, ni siquiera son países de tamaño medio como España, que van a tener medio millón de kilómetros cuadrados, pero en todos estos países, o en países mucho más grandes, pero países del tercer mundo, que necesitan adquirir un nuevo sistema y no quieran estar, digamos, ligado a Estados Unidos, el C390 va a ser extraordinario para ellos. Y de hecho, no es que sea extraordinario por motivos políticos, sino también por motivos de transporte. Son casi 30 toneladas por 55 millones a 2.000 kilómetros. ¿Quién da más? Ahora mismo, nadie. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.